Continuamos. Vamos con los asuntos internacionales. Tras la escalada de violencia entre Israel y Palestina, suman 48 personas palestinas muertas, entre ellas 14 menores de edad y 6 más en la zona de Israel. El reporte completo lo presenta la agencia EFE. La escalada de violencia entre Israel y las milicias palestinas de Gaza entró este miércoles sin interrupción en una tercera jornada que sigue aumentando las víctimas mortales, con 48 palestinos muertos, 14 de ellos menores, en el enclave y otras 6 personas, entre ellas un adolescente, en Israel. Hasta el momento, los grupos islamistas Yihad Islámica y Hamas han disparado 850 cohetes y al menos 2 misiles contra Israel, que ha realizado más de 500 bombardeos contra objetivos de la franja y asegura haber matado a al menos una veintena de milicianos. Así, de los 850 proyectiles que se lanzaron a Israel, gran parte de los cuales interceptó el sistema de defensa Cúpula de Hierro, más de 200 cohetes fallidos cayeron en la misma franja. Según cifras del ejército israelí, la Cúpula de Hierro ha tenido hasta ahora una efectividad del 90% en sus intercepciones de proyectiles. El ejército israelí confirmó también la muerte de varios altos rangos de Hamas, entre ellos uno cercano a Mohammed Deif, el comandante de las brigadas de Al-Qassam. En Israel, la población árabe israelí de Lod despertó en estado de emergencia después de los intensos disturbios por la propagación de las protestas palestinas, que comenzaron en Jerusalén y desde el lunes se extienden con un aumento de la violencia. La situación en Jerusalén está ahora mismo calmada, aunque como ayer se teme que vuelvan los disturbios al atardecer. Agradecemos muchísimo la comunicación, la entrevista a este espacio al embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, quien ya está en comunicación. Bienvenido y muy buenas tardes, embajador, gracias. Buenas tardes y gracias a ustedes, Luisa. Muchas gracias. Gracias a usted. Embajador, se habla en los medios de comunicación de una escalada de violencia y decimos escalada porque recrudece el conflicto, pero es un conflicto muy antiguo. Recuérdenos, por favor, desde dónde data esta violencia entre estos dos actores. Mira, este conflicto ya ustedes saben que data de muchos años. Sí. Este debido a la ocupación israelí a nuestros territorios y a la política israelí que pretende desalojar a nuestro pueblo de nuestro territorio y a la política racista y de eliminación, de limpieza étnica que Israel está aplicando contra nuestro pueblo. Ellos lo están haciendo a través de construcción de asentamientos que ellos vienen haciendo esta política desde 1967 y tienen como un objetivo principal para la construcción de asentamientos a Jerusalén, además de todo el territorio palestino en todas las ciudades palestinas. Últimamente ellos querían... Justo le iba a preguntar por lo que pasó el lunes en Jerusalén, ¿tiene que ver con esto precisamente? Sí, a esto voy. Ahora, ellos últimamente llevaron a cabo una política de desalojar a nuestro pueblo del Sheikh Jarrah y Silwan. Y ante esta política hay un rechazo grande, enorme de todo nuestro pueblo en todas partes, y se manifestaron contra esta política. Israel se manifestaron de una forma pacífica, pero Israel empezó a atacar a todos los manifestantes, principalmente los manifestantes que están en Jordania, ahora en la mezquita del Aqsa, que ellos están en el mes de Ramadán rezando allá, protestando contra esta política, porque la política también tiene como un objetivo cerrar y rodear a la mezquita del Aqsa con asentamientos y trasladar los colonos israelíes a vivir en Jerusalén. Este es algo que contradice con la ley internacional, porque la ocupación no puede trasladar su pueblo para vivir en territorios ocupados. Ahora, esta política pretende eliminar la identidad palestina y la identidad islámica en Jerusalén. Ahora todo nuestro pueblo se manifestó contra esta política y Israel atacó a los manifestantes con balas de goma, con gases, y de ahí cayeron decenas de heridos, y producto de esto ya esta escala ahora se amplió más. En resumen, este es producto
a la política de expansión y de eliminación, de intentos de eliminar la identidad palestina en Jerusalén y en los territorios palestinos. Usted es embajador de Palestina en México. Imagino que habrá visto el mensaje compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, en el que dice que se pronuncia a favor de una solución pacífica a esto que califica como conflicto antaño, y dice que particularmente la que tiene que ver con la creación de 2 estados. ¿Cuáles son las diferentes opciones para la pacificación de la región y por qué no se ha logrado, embajador? Mire, en primer lugar agradecemos la posición de México de llamar al cese y la preocupación por que la política israelí de desalojar a nuestro pueblo de Sheikh Jarrah y Silwan. Pero aquí hay algo que yo quiero hacer énfasis de que Israel ante no haber una presión suficiente por parte de la comunidad internacional, Israel va a seguir en esta política. Israel está actuando como una fuerza que está por encima de la ley, no hace caso a las resoluciones de Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad y sigue aplicando su política de expansión a costa de los derechos de nuestro pueblo. Lo que hace falta ahora ante esta situación es que la comunidad internacional intervenga con mayor presión a Israel para obligar a Israel a respetar el derecho internacional y respetar las resoluciones de Naciones Unidas. Nuestro pueblo está sufriendo mucho por esta política, muertos, heridos, destrucción de casas, de infraestructura, confiscación de tierras, de casas. Ante esta situación, nuestro pueblo necesita una protección internacional para seguir trabajando después para el establecimiento del Estado palestino independiente. Sin la presión internacional a Israel, Israel va a seguir actuando como si fuera una fuerza por encima de la ley. Ahora ellos atacan a nuestro pueblo palestino que se quedó en Palestina histórica desde 1948, en el Led, en Akka, ya los colonos que son instrumento del ejército israelí los mandan a matar a nuestro pueblo en estos lugares, que se supone de que los palestinos que están allá, de que ellos viven dentro de Israel y merecen protección, pero ellos dejan a los colonos atacarlos, y ahora hace poco que estaban atacando a una mezquita en el Led, en los territorios ocupados antes de 1948. Entonces, es una política que Israel está aplicando contra todos los palestinos, estando en Gaza, estando en Jerusalén, estando en Sheikh Jarrah, en el resto de Cisjordania, en Akka, en Lod, en todas partes. Es una política dirigida a la eliminación de la identidad palestina para que ellos se queden con el territorio palestino, para que ellos se apropien de todo Palestina. Ellos niegan el derecho nuestro de vivir en Palestina, aunque somos nosotros los verdaderos dueños de este territorio. Pero ante esta situación que está obvio para toda la comunidad internacional, yo creo que es muy importante que intervenga la comunidad internacional para frenar esta política que se basa sobre el racismo, sobre la limpieza étnica y que contradice con que no respeta la ley internacional. Ellos no creen en la ley internacional, ellos creen en la fuerza, nada más. Ante esta situación, que es una situación muy complicada, estamos ante una potencia que no respeta todo esto. Esto forma un peligro para nosotros como palestinos, para toda la región y para toda la comunidad internacional, porque es un ejemplo muy negativo, muy malo para toda la comunidad internacional. Debemos unirnos todos para implantar la justicia. Embajador, le agradezco muchísimo. Ahora, otra cosa. Ya vamos a conmemorar el sábado el 73 aniversario del Nakba. Y esta es otra Nakba, masacres como las masacres que ellos cometieron en 1948. El Human Rights Watch habla de racismo. Las resoluciones de Naciones Unidas piden la retirada
de Israel, del territorio palestino. Todo el mundo sabe lo que es la política de Israel. Es momento ya. No podemos aguantar más esta política. Vamos a seguir defendiendo, pero también necesitamos la solidaridad y la presión por parte de la comunidad internacional para que se ponga fin a esta política de Israel. Embajador, se nos fue el tiempo, pero le agradezco muchísimo su presencia en este espacio. Le invito a que sigamos conversando y bienvenido siempre a este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Bienvenido siempre y muy buenas tardes. Fue Mohamed Sadat, el embajador de Palestina en México. Precisamente hablando sobre las Naciones Unidas y lo que nos decía él de la